Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Carlos, ¿te acordás que hace un tiempo largo habíamos tocado el tema con respecto a la situación que estaban sufriendo los trabajadores de la planta de Fanazul en la ciudad de Azul? Sí. De la planta de fabricaciones militares, y también que en el mes de mayo de este año se había concretado finalmente la reapertura de esas instalaciones y los trabajadores iban a volver a trabajar allí. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, lo que se supo en los últimos días a través de un anuncio de diferentes funcionarios del Estado Nacional es que finalmente se ha firmado un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores de fabricaciones militares. Sí. Y para conversar con respecto a esto, estamos comunicados con Beto Galeano. Él es de la Conducción Nacional de ATE y coordinador del área de fabricaciones militares del sindicato. Beto, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. Se escucha muy bien. ¿Cómo les va? Bien, Beto. Gracias por comunicarte con nosotros. Mira, en principio nos interesaba que nos puedas contar un poco cómo fue el proceso, ¿no?, con respecto a la construcción de un convenio colectivo para los 1.400 trabajadores que tiene fabricaciones militares en todo el país. Sí, en principio es un anhelo, yo te diría, de un par de generaciones de militantes de fabricaciones militares que nunca se había conseguido realizar. Fabricaciones militares era una dirección general que pertenecía al Ministerio de Defensa. Fabricaciones sigue perteneciendo al Ministerio de Defensa, pero en la etapa final del macrismo la convirtieron en sociedad del Estado. Nosotros, además, esa sociedad del Estado creíamos que además era la antesala de su liquidación porque la venían achicando paulatinamente. Claro. Pero en el decreto de creación de la sociedad del Estado, lo que dicen es que, bueno, que en 180 días se tiene que discutir un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores de fabricaciones y que mientras tanto ellos seguían teniendo las mismas condiciones de trabajo hasta ese momento. La verdad es que además en ese momento, o al día de hoy si querés el número actualizado, no había más de 50 trabajadores que eran de planta permanente. Mira. La mayoría eran contratados por el viejo estatuto de fabricaciones militares, que es un contrato anual que se vence a fin de año, y los trabajadores reincorporados ya entraron con ley de contrato de trabajo. Lo que hicimos fue, iniciar un proceso de discusión que obviamente además se extendió por pandemia mediante, la pandemia atrasó todo. Sí. Y fue un proceso largo de discusión, de ponernos de acuerdo. La primera parte fue ponernos de acuerdo en qué marco encuadrábamos fabricaciones militares, si seguía siendo ley de empleo público o si pasaban los compañeros a ley de contrato de trabajo. Y como los procesos de pasaplanta siempre fueron muy lentos en el Estado Nacional, hay muchos compromisos escritos de llamar los concursos, pero después se cumple con una parte muy chica de esos compromisos. Decidimos que seguíamos perteneciendo al Convenio Colectivo General, el 214, donde están la mayoría de los organismos del Estado Nacional, pero que aceptábamos pasar a la ley de contrato de trabajo y discutir un convenio específico para fabricaciones.
Claro. Este acuerdo tiene un par de años. Durante el primer año, estoy hablando, una vez acordado esto, estamos en el 2023, en el fin del 2021 hicimos este acuerdo, hicimos la apertura formal del convenio en noviembre del 2021 y después se retrasó por distintas cuestiones, como en todo conflicto, aunque haya buena voluntad, a veces hay alguna medida, tuvimos que tomar alguna medida para que empezaran con las convocatorias y bueno, se empezó a discutir más formalmente en este año y la verdad que se aceleró y se pudo conseguir firmar el convenio colectivo que sobre todo normaliza la situación legal de los trabajadores, que era muy dispar, un pequeño grupo en la vieja planta permanente, la mayoría contratado con el viejo estatuto de fabricaciones militares y los compañeros reincorporados, unos 300 y pico, cerca de 400, bajo ley de contrato de trabajo. Así que bueno, ahora ponemos a todo el mundo en pie de igualdad, se les reconoce la antigüedad en la vieja dirección, pero son todos compañeros de ley de contrato de trabajo que tienen contrato por tiempo indeterminado, digamos, tal cual lo dice la ley, en cual están encuadrados la mayoría de los trabajadores privados del país. Claro. Beto, otra cosa que llegué a leer en diferentes medios de comunicación es que el convenio colectivo plantea la creación de un comité productivo. ¿En qué consistiría ese comité productivo? Mira, salvo algunas plantas, como la de Rosario, que fabrica municiones, la parte que fabrica municiones, sí, que es una planta moderna, automatizada, y te diría que Azul ha sido reconstruida a nuevo, una de las plantas. Después el resto es maquinaria muy vieja que se mantiene con el conocimiento y el esfuerzo que tienen los compañeros, que va pasando de generación en generación. Yo siempre digo que Fabricaciones es un rastrojero viejo con algunas partes nuevas, con lo cual la buena voluntad que tienen quienes conocen esas maquinarias hacen que funcione y que se rompa ¿Viste como un auto viejo? Que si lo maneja el mismo se rompe menos que si cambia de chofer. Bueno, claro. Eso pasa con la mayoría de la maquinaria de fabricaciones militares. Y teníamos dos opciones. Una era la de incorporar, la primera idea que charlamos entre los trabajadores de fabricaciones, incorporar un gerente obrero, un director obrero, pero las experiencias nos demostraron que esas cosas a veces se convertían en cuestiones muy individuales y preferíamos algo más colectivo, y entonces empezamos a discutir lo de los comités productivos, que es donde pretendemos discutir cómo se organiza el trabajo en fabricaciones, habida cuenta de estas dificultades que te digo que tiene Fabricaciones. De hecho, la reconstrucción de FANASUL se hizo por algunos trabajadores que eran del área de mantenimiento originalmente, pero también con el aporte de otros reingresados que se pusieron a hacer cosas que no eran su especialidad para poner la planta en marcha, es decir, con buena voluntad y poniendo el hombro. Claro, sí, sí. Por eso creemos que es importante que los trabajadores podamos opinar de cómo organizar el trabajo, cuáles son las mejores maneras de producir. Nosotros estamos muy interesados en que Fabricaciones sea una empresa equilibrada, que no queremos ser
porque tiene condiciones para hacer eso, a pesar de que es maquinaria vieja, pero hay que tomar recaudos, cuidados para a veces no acelerar demasiados los procesos de producción. El viejo rastrojero, si vos lo que querés llevar a 100 kilómetros por hora, y lo más probable es que se te rompa, saber que no tenés que pasar 70, 80, y a esa velocidad vas a llegar donde tenés que llegar. Y entonces quienes más conocen es quienes están todos los días hace mucho tiempo en fabricaciones. Claro. Porque no solamente para nosotros es una cuestión de discutir cuánto ganamos o si tenemos más o menos vacaciones. Queremos que las fábricas produzcan, que sean productivas. Es una discusión, yo te diría, cultural, no solo económica, de poner también, de volver a instalar algo que yo ya soy bastante veterano, pero que en algún momento era muy importante ser un buen laburante, cumplir con tu tarea, y eso era motivo de orgullo. Y eso no quería decir que no pelearas por tus reivindicaciones. Así que nosotros queremos instalar esa parte. Y para poder instalar eso de vuelta culturalmente, es importante que la palabra de los laburantes se escuche, ¿no? Para que los trabajadores se pongan la camiseta. Claro. No los que ya están, que yo te diría que en el 99% la tienen, sino aquellos que vayan ingresando, que sean parte de cómo se hacen las cosas. Es muy importante. Tal cual, y que tomen parte en las decisiones, sobre todo me parece a mí, Beto, en sectores tan importantes de la industria de un país, como puede ser la química, la metalmecánica, no sé, son todos las producciones en fabricaciones militares son estratégicas, ¿no? Exacto, y bueno, y además también junto con eso también hay veces que vos también tenés que ayudar a generar una línea de proveedores, y los proveedores vos tenés los que cumplen y aquellos que no cumplen, y cuando cambian las gestiones, estas son experiencias que se caen, que se pierden. Y por ejemplo, hay algo que se recuperó hace muy poquito. Cuando vino el macrismo, el latón que se hace para las municiones, que lo proveía una empresa privada de Pilar, sí. El macrismo convocó a una licitación internacional. Y cuando vos tenés mayores volúmenes de producción, siempre podés ofertar más barato. Y es así como una empresa de Brasil se quedó con la provisión del latón, de las balas. O sea que si en algún momento teníamos algún diferendo con Brasil, de él dependía que nos dieran el latón para las balas. Y eso llevó al cierre de una línea de producción de esta planta de Pilar. Bueno, se iniciaron conversaciones para que hace unos meses, para que la posibilidad de verlo, de poner en marcha de vuelta, y se llegó a un acuerdo, y hoy estamos comprando de vuelta latón nacional para poder hacer las balas. Además quiero recordar que antes de la liquidación durante el menemismo, Fabricaciones tenía esas laminadoras propias, no solo de latón, sino también de cobre. Que imagínate con el advenimiento de los autos eléctricos, cuánto cobre vamos a precisar, y qué buen negocio queda exclusivamente en manos de sectores privados. Nosotros no decimos que tiene que ser la industria ser monopólica de parte del Estado. Un buen ejemplo es YPF, sí, que es empresa testigo y reguladora del mercado, para que nadie se zarpe con los precios, pero además se produzca seriamente, y comparta eso con el sector privado. Pero cuando queda todos exclusivamente en el mano del sector privado, la verdad que actúa monopólicamente. Ahí lo tenés al aluminio, que lo pagamos al precio dólar, porque justamente la producción de aluminio
está en forma monopólica en el sector privado y en una planta que además la hizo el Estado, ¿no? Claro, en Es Aluar. decir, con plata de todos nosotros. Claro. Sí. Sí, Entonces, nos parece importante que Fabricaciones actúe así que aspiramos a que Fabricaciones pueda seguir creciendo. Lo está haciendo muy lentamente para nuestro gusto, pero lo está haciendo. Digo muy lentamente porque tiene ayuda del Estado para invertir en ir modernizando lentamente sus plantas. De hecho, así se reconstruyó Fanazul. Es decir, tiene un equilibrio entre costos y lo que produce, pero para poder tener nuevas líneas de producción y abarcar más mercados, como por ejemplo ahora se está exportando pólvora al Perú, es decir, también tenemos posibilidad de ingreso de divisa, tenemos un problema económico serio por el ingreso de dólares, el poco ingreso de dólares, entonces eso también ayuda en ese sentido. Así que aspiramos que Fabricaciones siga creciendo y no sé si alguna vez será lo que fue, que tenía 17 plantas distribuidas en todo el país, pero que tiene mucho potencial para crecer más. Sí, bueno, habrá que ver de acá en adelante qué es lo que va sucediendo al respecto de eso, ¿no? Cómo se va dando la situación general y la particular de Fabricaciones Militares. Esperemos que pronto tenga un rol mucho más importante del que tiene ahora. Sí, eso fundamentalmente, la verdad que se decide en pocos días. El 19 se decía si queremos un país productivo, con dificultades, pero productivo, o volvemos a la vieja época de Martínez de Oz y del menemismo, donde abrimos las importaciones y todo viene de afuera, de empresas que tienen un nivel de producción mucho más grande como Brasil y China, y cierran nuestras pymes, y obviamente además ya sabemos que hay un candidato que dice que va a cerrar todas las empresas públicas. Obviamente se define en poco tiempo el destino no solo de Fabricaciones Militares, sino el destino de muchos puestos de trabajo, aunque muchas trabajadoras no sean conscientes de ello y estén enojados con justa razón por la inflación, pero eso es como saltar del sartén que tiene el aceite caliente, pero saltar el fuego, es quemarse del todo, ¿no? Sí, tal cual. Beto, te agradecemos enormemente por la comunicación, por la explicación. Es interesante no solamente porque nosotros estamos en Tandil, cerca de la planta de Fanazul, que es tan importante para la región, sino para que nos puedas explicar en detalle de qué se trata todo el trabajo que hacen los compañeros y compañeras en todo el país, en las plantas de las Fabricaciones Militares. Y bueno, nada, gracias por el contacto para explicarnos un poco eso también. No, muchísimas gracias a ustedes, y hay algo que no te lo puedo contar porque lo tenés que sentir, la alegría de los compañeros que pudieron movilizarse el otro día en las puertas de Fabricaciones, en el acto de la firma, los abrazos, las lágrimas, es algo que hay que verlo y sentirlo en ese momento, pero fue de las cosas más lindas porque te diría que algo así como haber ganado el mundial. Esa Sí, es la alegría que se vivía. sí, tal cual. Después de muchos años de lucha, tener un logro semejante es como ganar un mundial. Así es. Muchas gracias, Beto. Estamos en contacto, cualquier cosa. Un abrazo y saludos a la audiencia. Escuchábamos a Orestes Beto Galeano, que es de la Conducción Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado y coordinador del área de Fabricaciones Militares. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos.